Bueno, en mi opinión, el sistema de pensiones públicas es sostenible, necesita voluntad política para hacerlo y necesita decisiones que deben ser participadas por las fuerzas políticas, los interlocutores sociales, recuperando ese pacto de Estado que hoy refuerce los ingresos procedentes de cotizaciones mediante diferentes medidas que es posible acordar, refuerce los ingresos procedentes de presupuestos del Estado, equilibre por tanto la situación financiera de la Seguridad Social, corrija los efectos de la reforma del 13 y recupere la senda de ese gobierno participado del sistema de pensiones que necesitamos. ¿Qué consecuencias pueden tener las últimas decisiones del Gobierno que ha tomado? El Gobierno ha tomado decisiones reactivas en relación con las movilizaciones importantísimas que se han producido en defensa del sistema público de pensiones. Decisiones reactivas que son relevantes porque acusan la importancia de esas movilizaciones, pero que consisten básicamente en desplazar la solución al problema en 2 años y por tanto no abordan el fondo del asunto. En 2 años estamos en la misma situación que ha provocado las movilizaciones de los últimos meses. Las pensiones subirán al 0,25 y el factor de sostenibilidad se aplicará minorando, disminuyendo las nuevas pensiones que se produzcan en los próximos años. Por tanto, lo que produce este resultado es una ganancia de tiempo que permite recuperar esos consensos si verdaderamente hay voluntad de corregir la reforma del 13 y recuperar la senda del acuerdo en relación con el sistema de pensiones. El porcentaje del último salario que cubre la pensión pública es del 80% en España frente al 53% de Alemania. ¿Este porcentaje está abocado a ser menor? Cuando se habla de los porcentajes y de la generosidad del sistema se utilizan términos que no son neutrales. España tiene una media del 78% del último salario y Alemania tiene una media del 53% del último salario. Pero siempre se habla de los porcentajes sobre el último salario y nunca se habla del último salario. El último salario alemán es el doble que el español. Por tanto, seguramente los pensionistas y las pensionistas españoles cambiarían el 78% por el 53% del salario medio alemán. Lo que tenemos que hacer es entender que el sistema de pensiones refleja el mercado de trabajo y, por tanto, la mejor manera de mejorar la financiación del sistema de pensiones, los ingresos fiscales del país y las pensiones futuras es mejorando nuestro mercado de trabajo en cantidad y calidad de empleo. Y, entre tanto, tenemos que mantener el equilibrio, el pacto entre generaciones que sustenta el sistema de pensiones, y eso significa que la principal fuente de financiación, que son las cotizaciones de los activos, se tienen que mantener y reforzar, y las aportaciones del Estado, que soportamos el conjunto de los ciudadanos con nuestros impuestos, se tienen que mantener y reforzar. Esa es la clave para mantener el pacto intergeneracional. El ahorro privado es un complemento para la pensión pública porque permite que la pensión pública que obtengamos el día de mañana, que será de la cuantía que el sistema nos pueda ofrecer, se vea incrementada por esa parte de ahorros que han sido generados por cada persona y que pueden haber sido generados bien en el ámbito de su empleo, de su empresa, o bien con ahorros particulares. ¿A partir de qué edad es conveniente empezar a ahorrar para un fondo de pensiones? Pues el mejor momento para ahorrar en un fondo de pensiones es hoy, ni siquiera mañana. Cuanto antes mejor, porque precisamente esas inversiones, en función del perfil del inversor, se destinan bien a activos de renta fija o bien de renta variable, pero que tienen la característica de que van generando una serie de rendimientos y por lo tanto cuanto más tiempo se tenga ese ahorro, lo que irá generando es unos mayores rendimientos y por lo tanto una mayor pensión complementaria el día de mañana. ¿Cómo elegir un buen plan de pensiones? Pues para elegir un buen plan de pensiones a veces se cae en un error que es asimilar pensión con prudencia o un segmento conservador, y en realidad esto no es así. Depende de la edad de cada persona, sabiendo que posiciones más arriesgadas en el largo plazo generan unos rendimientos más elevados. Por lo tanto, uno tiene que conocerse a sí mismo, tiene que saber qué riesgo está dispuesto a tolerar, pero tiene que ser consciente también de que cuanto más riesgo en el largo plazo, mayores rendimientos. Por lo tanto, hay que ponerse en buenas manos, hay que mirar los datos de los planes de pensiones, qué rentabilidades han acumulado, cuáles son sus inversiones, cuáles son sus gastos, y a partir de ahí elegir bien, ser metódico, ser periódico, en el sentido de que haya aportaciones recurrentes y esperar a que el día de mañana pues lo acumulado nos permita, junto con la pensión pública, tener unos ingresos que nos hagan vivir esa etapa de la forma mejor posible.